tal? Bienvenidos a este espacio para este nuevo año 2015, saludándolos a todos de manera muy especial y entregándoles nuestros mejores deseos para lo que viene en estos próximos días de este año que, como les decimos, pues ya Viboral Televisión tiene todo dispuesto para que ustedes tengan nuevas cosas, para que tengan como siempre ese compromiso nuestro de trabajar muy fuerte por la comunidad en el Oriente y sobre todo para el municipio del Carmen de Viboral. Hoy con un invitado muy especial, ustedes aprecian en este momento un poco, creo que ahí lo pueden ver, Nunca Más Contra Nadie, del historiador Carlos Hernando Olaya. Es precisamente él quien nos acompaña en esta ocasión. Don Carlos, un placer tenerlo con nosotros, bienvenido y pues gracias de una vez por este legado que nos deja de 3 años de fuerte trabajo, de muchas historias sabemos muy lamentables, pero que deja pues un legado especial para las personas que no han tenido la posibilidad de conocer a profundidad el tema del conflicto en el Oriente. Efectivamente sí, como usted dice, un trabajo de investigación arduo, comprometido pues de sacar a la luz y esclarecer móviles, actores, circunstancias que llevaron a que se sucedieran hechos muy lamentables y justamente con el objetivo de que nunca más vuelva a ocurrir ese tipo de situación en esta región tan linda, tan maravillosa, de gente tan especial. Sí, hablábamos ahorita de la relación, don Carlos, entre el Salón del Nunca Más del municipio de Granada, su libro, no hay ninguna relación, pero en el llamado como tal a que nunca más pase, obviamente sí hay una línea ahí muy unida. Efectivamente sí, todas las energías se han sintonizado en ese clamor, en pedir que nunca más vuelva a ocurrir esa serie de atrocidades que ocurrieron en el municipio de Granada, aquí en el Carmen de Viboral, en San Carlos, en general la región del Oriente de Antioquia y otras áreas del país, que ocurrió cosas que jamás creímos que iban a pasar y esperamos entonces que efectivamente nunca más vuelvan a ocurrir. Bien, don Carlos, contémosle un poquito a la gente, digamos, esa motivación suya para dedicarse a estudiar, a indagar, a citar incluso otras personas que han estado investigando en el tema del conflicto. ¿Qué lo motivó? Usted es del municipio de San Carlos precisamente y muy seguramente vivió de cerca todo este tema del conflicto. ¿Esa es una de las motivaciones? ¿Qué otras? Efectivamente sí, soy del municipio de San Carlos y he estado participando activamente en los procesos sociales, en los movimientos sociales que se han formado en este municipio, articulados en general a la región del Oriente de Antioquia. Y uno de los primeros movimientos en los que estuve junto con mi padre y vecinos fue en el movimiento cívico, una agrupación de ciudadanos que se movilizó exigiendo contraprestaciones por la afectación con la construcción de las grandes centrales hidroeléctricas que en esta región se construyeron. Y ocurrió lo que nunca debió haber ocurrido, que se criminalizó la protesta, asesinaron los dirigentes, hicieron desplazar a mucha parte de la población y se instalaron las hidroeléctricas, pero entonces no hubo contraprestación efectivamente para esta región y sale mucho dinero de la región, pero la contraprestación es mínima y quedaron desarticulados los territorios, las comunidades sin propuestas de buen vivir, de mantenerse en el territorio. Hay una desestabilización enorme y ocurre después similares hechos cuando la comunidad vuelve y se intenta reagrupar y plantear propuestas de organización comunitaria, etcétera. Nuevamente fue criminalizada la protesta, otra vez ese periodo de violencia último que fue desgarrador, atroz y que dejó el tejido social destruido. Entonces, al darme cuenta y estar ahí en ese proceso, digamos, tocaba escribir, tocaba decir qué fue lo que pasó, porque eso no puede quedar así como si nada. O sea, las generaciones que vienen y nosotros mismos tenemos que hacer conciencia de que los movimientos sociales hay que permitirles que se desarrollen, que hagan sus propuestas, que no puede ser intervenido con fuerzas armadas oficiales o extrainstitucionales o los mal llamados pues, grupos paramilitares. Nunca pueden intervenir la movilización social porque eso permite que la comunidad avance, que la comunidad busque salidas a sus distintas situaciones. Entonces, al darme cuenta de todo eso, al estar ahí en los movimientos, entonces justamente pensé que había que escribir sobre eso. Y antes de que arrancara incluso la Comisión de Memoria Histórica a hacer el trabajo, ya yo lo venía haciendo, trabajando, claro. Ya estaba haciendo la recopilación, entrevistas, etcétera, y con recursos propios logro pues hacer este trabajo.
Qué bueno. Yo no he tenido la fortuna pues de profundizar un poco en el libro, pero de inmediato una portada que impacta, voy a mostrárselas nuevamente. Es una fotografía de una persona activa del municipio de San Carlos. Cuéntenos un poquito respecto a esta portada, porque muestra la inquietud de un ser humano frente a una muerte lamentable de esta población, pero ilústranos un poco más, por favor, don Carlos. Sí, cuando estaba haciendo la investigación, el fotógrafo Nelson Álvarez, él es de Sonsón, fue con un amigo que me estaba apoyando en esta investigación y toma esta foto en el atrio de San Carlos. Aquí está don Horacio Giraldo, él es campesino de una vereda que se llama La Rápida, desplazado de ahí por el conflicto, vive en el municipio, se establece en el municipio, hace parte de las veedurías ciudadanas, es corto de vista como se ve ahí, pues tiene que acercar mucho el obituario para leer quién está ahí, pero esa limitación que tiene no le impide tener una parte activa en el municipio, siendo veedor de los proyectos, de las inversiones, etcétera. Tiene una parte muy activa pues en el municipio en eso de veeduría. Y cuando entonces Nelson Álvarez toma la foto y el amigo Jaime Cuervo, que es el de la editorial que me apoya el trabajo, me muestra la foto, entonces llegamos a la conclusión de que esta es la foto que ilustra perfectamente el contenido del libro. Quien hay en el obituario justamente es el señor Alirio Arias, una persona de unas calidades humanas inmensas, campesino, trabajador, servicial, que no le hace mal a nadie, y fue asesinado por los grupos paramilitares cuando iba hacia su vereda llevando unos utensilios, unos vasos y unos platos desechables que la maestra manda para la vereda para hacer una actividad con los niños, y es señalado de que lleva eso para la guerrilla y le asesinan, le queman la moto y aparece y lo desaparecen porque a los 5 o 6 días viene a encontrar su cuerpo a la orilla del río. Entonces esta portada ilustra toda esa catástrofe que ocurrió en el municipio, ¿cierto? Tanto quien está observando, don Horacio, mirando quién es el que se anuncia ahí en el obituario, y la muerte pues de don Alirio es desgarradora, es de mucha sensibilidad. La gente piensa, si matan a personas de esta calidad humana, ¿a quién no matarán en medio de este conflicto? Entonces, efectivamente la foto ilustra claramente el trabajo que hago. Muy bien, don Carlos, y nos quedaríamos seguramente conociendo más detalles sobre la historia, pero tenemos obviamente otros temas importantes, lo que tiene que ver con Movete. ¿Cómo hace parte usted de Movete? Y cuéntenos un poco, ¿qué es Movete? ¿Por qué nace para el Oriente y en esa defensa especial del territorio? Bueno, Movete es Movimiento Social por la Defensa de la Vida y el Territorio. Es una agrupación de organizaciones sociales, acciones comunitarias, acciones comunales, grupos asociativos y personas que quieren, digamos, defender el territorio y su gente de amenazas externas como es la megaminería, ¿cierto? La construcción de nuevas centrales grandes y pequeñas, centrales hidroeléctricas, entendiendo que, digamos, la energía se requiere, pero el país está abastecido, ¿cierto? Ya hay una alta producción, hemos conversado con personas de los sindicatos de empresas públicas y de ISA, y nos han pasado información y en datos oficiales de que hay los megavatios suficientes y necesarios para el país, y se están haciendo nuevas inversiones, pero ya es de grupos privados, ¿cierto? Y de empresas multinacionales, caso del Huila, ¿cierto? Con el Quimbo y ahora Hidroituango, etcétera, que están saturando los territorios de hidroeléctricas para energía para la exportación o para la megaminería que se viene hacia los territorios. Entonces eso hace que los distintos grupos asociativos digamos entren en alerta y piensen que hay que hacer algo, y entonces 11 municipios del Oriente nos venimos, delegados de 11 municipios nos venimos reuniendo, analizando el tema de la megaminería, de las hidroeléctricas grandes y pequeñas, el tema del desarrollo local, el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la economía campesina,
que digamos a eso le apostamos, a fortalecer nuestras raíces campesinas, de trabajadores, de agricultores y poner en su sitio, poner en su lugar estos proyectos que amenazan el territorio. Entonces eso es Movete. Y se recoge la tradición, la herencia de los movimientos anteriores, el movimiento cívico, el movimiento comunal, etcétera, que esa tradición organizativa local, comunitaria del Oriente tan rica, de tanta capacidad asociativa, eso se da en Granada, esto se da aquí en el Carmen de Lloral, en Sonsón, en La Unión, en Marinilla, en San Carlos, o sea, ahorita San Francisco, sí. Cocorna, etcétera. Toda esa capacidad organizativa de los campesinos se está poniendo a jugar acá con esa misión, ese objetivo de defender el territorio de esas amenazas externas. ¿Cómo arraigar esa confianza, don Carlos, en este tipo de movimientos? Usted, por ejemplo, también hace parte de la Corporación Nativos. Efectivamente, llegamos a Movete desde primero, o sea, después de la violencia tan dura que quedó desarticulado todo el tejido social, llegamos nuevamente a San Carlos y a la vez que estaba haciendo el trabajo de investigación, se estaba proponiendo la recuperación del tejido social, crear organizaciones sociales nuevas, etcétera, con jóvenes que incluso no tenían referente organizativo y que el hablar en una reunión, para ellos eso era riesgoso, ¿cierto? Entonces empezamos a promover con algunos amigos allá de San Carlos la organización en torno al tema ambiental, del tema de los recursos, y creamos una corporación que se llama Nativos, Naturaleza y Bosque, y que trabaja además de la preservación del medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales, el trabajo con comunidades campesinas, ¿cierto?, para promover la agricultura sostenible, etcétera. Y entonces en ese proceso nos relacionamos, nos damos cuenta que en el Carmen de Lloral, en Marinilla, en Santuario, en San Francisco también venían procesos así locales similares, y entonces establecimos vínculos y entonces desde la Corporación Nativos participamos activamente en el Movete. Además de Nativos, hay entonces otros grupos asociativos de San Carlos que vienen participando en este Movete, el Movimiento por la Defensa del Territorio. Qué bueno. ¿Y cómo se logra entonces fortalecer ese tema de confianza? Usted ahorita de hecho nos ilustraba al respecto, y no es un secreto para nadie que ese expresarse abiertamente, ese decir no un momento porque aquí se están afectando muchas cosas, pues genera temores y ha generado situaciones muy complejas. ¿Cómo entran ustedes a fortalecer también esa parte para que la gente diga, bueno, pues es que tenemos que expresarnos porque si no, pues nos van a seguir atropellando toda la vida y nunca va a pasar de ahí? Sí, o sea, la recuperación del tejido social es una tarea ardua, difícil, porque el miedo, ¿cierto?, las desconfianzas, los temores de que si digo algo entonces me puede pasar algo, están muy presentes. Entonces son grupos de jóvenes y bueno, y antiguos participantes de acciones comunales, del movimiento cívico, que plantean, pues, nuestros argumentos son justos, ¿cierto?, son válidos, tienen sustentación, entonces hay que ponerlos en el escenario público, no podemos quedarnos pensando que entonces la organización social comunitaria está vedada, de que entonces con lo que acaba de pasar, con tantos largos años de violencia, ya aquí no tenemos nada que hacer. La gente empieza a moverse con mucha dificultad. Y entonces rápidamente la primera experiencia que hubo allá en San Carlos fue que llega un privado a solicitar una licencia ambiental para una microcentral en un sector muy querido, muy valorado por la comunidad, La Chorrera, una fuente de agua hermosísima que se ve de lo lejos, y ya la iban a privatizar, ya iban a tener, y Cornare le concede licencia ambiental. Entonces la gente se moviliza, expresa a través de todos los medios, digamos, medios de comunicación, y a través de todos los dispositivos que hay de participación, de por qué no se está de acuerdo con esa otorgación de esa licencia. Al final Cornare revoca la licencia, la da en diciembre del 2013 y en marzo del 2014 revoca la licencia, y eso da ya una fortaleza. Es que sí se puede echar para atrás estos proyectos que afectan una comunidad, no se le puede entregar el patrimonio común, ¿cierto?, los bienes comunes a particulares, ¿cierto?, así como así, ¿cierto? Cornare tuvo que revocar esa licencia, incluso no con argumentos jurídicos. Nosotros presentamos argumentos jurídicos, dijimos,
mecanismo de reposición, pero ellos al final dijeron que sí, que no daba lugar, pero no con mucha claridad. Entonces, Cornare, ¿qué papel está cumpliendo? Pues entregando eso los quería recursos. preguntarle, eso era mi entregando pregunta. los recursos. Entonces eso ya va dando confianza, va dando fortaleza. Todavía falta mucho, todavía cualquier cosita. La gente dice, ¿a usted no les da miedo hablar? No, pero ¿por qué? Si estamos diciendo cosas correctas, justas, no estamos atentando contra nadie, no estamos afectando a nadie, y no es en particular, es contra el modelo de desarrollo. Nosotros estamos pronunciando contra el modelo de desarrollo, ¿cierto? Diciéndole al gobierno nacional y regional y local que no es por ahí. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de San Carlos apoya, la alcaldía, la personería, las acciones comunales apoyan este tipo de planteamientos, y entonces eso le va dando una fortaleza nuevamente a la organización social comunitaria. Se va recuperando el tejido social con muchas dificultades, todavía hay muchos miedos, todavía cualquier cosa que pasa, ahí mismo la gente entonces se retrae y dice que entonces no vamos a poder volver a hacer cosas, pero hay quienes, sobre todo en especial grupos de jóvenes, que dicen no, hay que seguir para adelante, tenemos que hablar por la región, por el municipio, por el territorio. Y antes se viene ya con mucha más capacidad, porque ya hay niveles de estudio, de profundización sobre los temas, que se habla ya con mucha propiedad sobre ellos. ¿Hace cuánto que hace parte de Movete? El Movete en San Carlos arrancó el año pasado, en el 2013, ante las amenazas que hay de la construcción, antes de la microcentral La Chorrera, de la construcción de la central hidroeléctrica Porvenir 2, que es un grupo, es del grupo empresarial antioqueño de Argos, que está solicitando la licencia para la construcción de una central hidroeléctrica en el territorio de San Carlos, San Luis y Puerto Nare, y ahí viven unas comunidades de pescadores, de campesinos, que fueron desplazados por la violencia que acaba de pasar, abandonaron sus tierras, pero luego digamos, desde la alcaldía de Medellín, desde el gobierno nacional y desde el gobierno local, se promueve el retorno, ¿cierto? Sí. El restablecimiento de derechos y el retorno y el apoyo a que se establezcan nuevamente en sus fincas y a que vuelvan a desarrollar su proyecto de vida. Y nuevamente entonces viene esta amenaza, entonces la gente dice, no nos volvemos a dejar sacar del territorio, es que padecimos mucho, es cierto, en las ciudades. Revictimizarlos, entonces. Es revictimización. Entonces, ahí arranca antes, o sea, como le dice, un movimiento muy local, pero como en otras partes está sucediendo algo similar, entonces es a partir de finales del año pasado, del 2013, que ya establecemos la relación o el relacionamiento regional, y entonces ya hablamos de construir un movimiento regional Movete. Qué bueno, don Carlos. Ese tema del desarrollo es un tema bastante complejo porque, como usted lo anota hace unas palabras, es hablar de una evolución, pero que lamentablemente pues desfavorece a muchos sectores. Ahora sí entramos de lleno al tema de la historia. ¿Podemos contextualizar un poco a todos nuestros televidentes respecto a cómo se da esa historia de las primeras construcciones de las hidroeléctricas, de las pequeñas empresas que generan energía en el oriente de Antioquia? Bueno, justamente en la investigación, yo arranco haciendo el trabajo de investigación por lo que acaba de pasar, es decir, la violencia que arranca con fuerza desde el año 97 hasta el 2007, una década me propuse investigarla, ¿cierto?, de qué había pasado ahí, por qué se había concentrado en esta región del oriente la violencia, y claro, no desligarlo, mirando que era un fenómeno que ocurrió en toda la nación, pero mirándole las características específicas, particulares que ocurrió acá en el oriente, y veo entonces que eso tiene relación con procesos anteriores, con el movimiento cívico, y más atrás, incluso me metí casi 8 meses al Archivo Histórico de Antioquia a mirar que la violencia liberal conservadora del año 46 al 53 también en esta región fue afectada enormemente. Entonces ubico que hay una historia, o sea, que es que el conflicto en el territorio es histórico, eso no es que apareció de un momento a otro unos grupos y criminalizaron la protesta y empezaron, y entonces veo que el problema es por el territorio, ¿cierto? En los años 50 los campesinos de esta área fueron desplazados por grupos bueno, unos que venían a tomarse el territorio desde Santander, grupos liberales, y grupos conservadores acá desde la gobernación de Antioquia fueron armados, y aparecía una violencia aparentemente liberal conservadora, pero en última era por el territorio, un territorio rico en oro, en mármol, en fuentes de agua, etcétera,
Y después de esa violencia es entonces que viene la propuesta hidroeléctrica. Entonces hay una relación entre apropiación del territorio por parte de poderosos grupos regionales y la violencia. Entonces hablaríamos de eso, o sea, qué pasó en los años 50, en los 60, en los 80 con el movimiento cívico y lo que acaba de pasar. Está periodizado así en el libro. La investigación arranca por lo más reciente, pues es el método de investigación, lo del 97 al 2007, pero luego hago también un análisis del movimiento cívico que aparece justamente en el sector de generación de energía hidroeléctrica en el oriente, que se da más o menos en San Carlos desde el año 78, ¿cierto? Sí. Hasta la década del 90, hasta toda la década del 90, y cómo fue criminalizado ese movimiento. No solamente en San Carlos, sino en toda parte. Aquí, por ejemplo, en el Carmen de Viboral, habían pues dirigentes muy activos del movimiento cívico y fueron asesinados, caso de Antonio Martínez, ¿cierto? Una persona muy querida en la región y aquí en el municipio, y fue asesinado dentro de esa criminalización que hubo de los líderes del movimiento cívico. Bien, en esas palabras que usted nos expresa, obviamente, pues hay información muy valiosa. Hablar de ese hilo conductor de la historia hasta la realidad actual se convierte, obviamente, en algo que puede ser riesgoso, pero que se transforma también en algo demasiado interesante. Es una posibilidad de usted adentrarse y no querer salir de ese tema investigativo, don Carlos, me imagino, dada su condición de historiador y ahora que hace parte pues también de Movete y toda su historia en la participación de grupos activos. Sí, a raíz de un problema que interesaba conocer, ¿cierto? Sobre todo la violencia pues del 97 al 2007, qué había pasado, porque yo en el 98 salgo de San Carlos justamente cuando hay una masacre ahí de personas muy queridas, de amigos de ahí del municipio, fueron masacrados dentro de un grupo paramilitar al municipio y masacró 11 personas muy queridas del municipio, y todos salimos desplazados, y el 80% de la población de San Carlos se tuvo que desplazar. En ese momento usted salió. Entonces salgo en el 98, termino la carrera de Historia, yo estaba estudiando Historia en la Universidad de Antioquia, y entonces pienso en hacer esta investigación, ¿cierto? Ahí justamente en ese momento hay que escribir lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, para que las generaciones que vienen y nosotros mismos sepamos qué fue lo que pasó, porque mucha gente no logró entender qué era lo que estaba pasando, o veía cosas fragmentadas, ¿cierto? Allí incluso tratando de dar una justificación, sobre todo había un interés de justificar estas matanzas, diciendo que habían apoyado grupos guerrilleros, etcétera, etcétera, y tocaba desvelar eso, mirar que eso no era así, que eso tenía otros móviles, otras circunstancias, y que el conflicto armado era prácticamente una excusa, un pretexto para que ocurriera lo que ocurrió. Entonces, claro, se va uno metiendo y metiendo, entonces, como le digo, ya va uno al movimiento cívico, retoma todo lo que ocurrió y va hasta la violencia liberal conservadora, los años 50 y 60. Entonces sí, entre más investiga uno, más quiere profundizar, más ahonda en el tema, incluso puede uno de ahí desvelar y mirar lo que ocurre por causas del conflicto armado. O sea, ahorita que está hablando de la memoria del conflicto, de la verdad histórica, muchas de las razones de ese conflicto están ahí, ¿cierto? O sea, muy desde lo local, pero lo local proyectado a lo regional y a lo nacional. Ese es el método que yo utilizo. O sea, miro el problema nacional, pero lo veo en particular en un municipio, en la región, y entonces esa es la historia de Colombia. O sea, si nos vamos, la gente que ha leído el libro, es que esto mismo ocurrió en mi municipio, la gente se identifica. Lo que ocurre en los municipios lo ubica aquí, o sea, logra mirar que con situaciones diferentes, personas diferentes, pero los móviles, las circunstancias casi idénticas, entonces es un texto que refleja lo que ocurrió en casi todos los municipios del país. Qué bueno. Y ahorita en el siguiente bloque entonces vamos a conocer más detalles de toda esa investigación, toda la afectación que se ha generado desde la historia
cuáles ustedes pues han logrado identificar sean las causas de este conflicto que vivimos, y muy seguramente, don Carlos, que hay muchas personas que en este instante todavía tienen desdibujado el porqué del conflicto, y pueden ser incluso las personas que tal vez lo hayan vivido más de cerca, todas las personas desplazadas, todos los familiares de las víctimas, muy seguramente estarán aún preguntándose el porqué de esas situaciones. Yo lo voy a invitar entonces a que nos acompañe a una pausa y ya regresamos con este invitado muy especial que nos ilustra respecto a todo el tema de historia y que además tiene conocimientos profundos acerca de lo que ha logrado investigar durante tantos años de trabajo y que hoy está aquí con nosotros en Primer Plano. Ya regresamos. Bien, volvemos a Primer Plano con ustedes. Les recordamos que nos acompaña el escritor e historiador de la Universidad de Antioquia, el señor Carlos Hernando Olaya, quien pues ha publicado el libro Nunca más contra nadie. Ya hemos conocido algunos detalles al respecto y ahora en ese desarrollo investigativo que él ha tenido durante varios años, pues obviamente ha encontrado elementos muy importantes que vamos a resaltar acá, don Carlos. Hablemos de esas situaciones puntuales que dentro de este libro están expuestas y que obviamente usted también ha tomado como elemento para seguir defendiendo el territorio en el oriente de Antioquia. Bueno, una constante que se ve en el trabajo de investigación realizado es que la comunidad del oriente tiene una capacidad de resiliencia y de volver a surgir de las cenizas, ¿cierto? Estos días publicaron un trabajo en el Peñol, ¿cierto?, sobre cómo el Peñol, tan afectado con esa hidroeléctrica que ya se construyó y no se ha disuelto ese municipio. Igual San Carlos, nosotros nos preguntamos cómo un municipio que más del 80% de la población abandona y otra vez usted va y es como si no hubiera ocurrido nada. Están las heridas, están el conflicto, la afectación en el tejido social, pero la gente vuelve y se empodera en el territorio, igual por acá en el Carmen de Viboral. Uno ve ya la actividad agrícola, las fincas, todo funcionando, entonces hay una capacidad de recuperación de las comunidades del oriente. Eso se nota pues en la investigación, porque como le dije, no es el primer, la violencia que se generalizó del año 95-96 hacia el 2006-2008, no fue la única. Antes hubo otros periodos igual de, bueno, no tan al extremo como se llegó, pero de mucha violencia. Entonces esa es una constante, la capacidad de recuperación de estas poblaciones del oriente, ¿cierto? Y obviamente un elemento muy a favor de la región, porque si no fuese así, totalmente extinto, si no se tuviera esa capacidad. Exacto, estaría de pronto se lograría lo que han querido los que han impulsado la violencia, que esto sea zona de bosques y de aguas. Para aprovechar sus intereses. Pero sin gente, ¿cierto? Claro. Entonces, para sus intereses de producción de dinero a través del sector eléctrico, y lo otro es los recursos minerales que tiene este territorio, que también son abundantes, ¿cierto? Pero se va imponiendo entonces la capacidad del campesino nuevamente a volver a su tierra, labrar el surco, producir comida, que es lo que sabe hacer la población del oriente, ¿cierto? Entonces se ve eso. Por eso le estamos apostando ahorita a visiones ya bien sustentadas del desarrollo local, sostenible, endógeno, sobre la base del aprovechamiento racional de los recursos, ¿cierto? Entonces, esa es una de las constantes. La otra constante es de que los grandes intereses que hay sobre la región también siguen ahí, ¿cierto? Porque es justamente en las zonas donde se agudizó la violencia donde aparecen estos proyectos hidroeléctricos y mineros, ¿cierto? En la región de San Carlos, todo el corregimiento Samaná, Narices, el Jordán,
y Juanes, esa parte que fue muy afectada por la violencia, ahí aparece entonces ya una solicitud de construcción de licencia, ¿cierto? Entonces esos intereses grandes de aprovechamiento de los recursos que han sido, digamos, los causantes sí, de la violencia vuelven a aparecer, ¿cierto? Hidroeléctricas, y se le plegan a eso la construcción de microcentrales, ¿cierto? El gobernador Luis Alfredo Ramos constituyó en su periodo de gobierno la ENGEA, Empresa Generadora de Energía Eléctrica y de Antioquia, y piensa entonces aprovechar cuánta caída de agua hay para microcentrales. ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, mire que vuelven a aparecer. Eso mismo que se constituyó ahora en GEA fue lo que en los años 70 la gente quiso construir como circuitos eléctricos de Oriente, que cada municipio tuviera su planta de energía propia, y incluso para abastecer municipios vecinos. Cercano, o sea, sí. había una idea de crear, de aprovechar ese potencial de la caída de agua y la abundancia de aguas para el desarrollo local, muy articulado a la economía campesina, el campesino que produce para su familia, que quiere vivir bien con su vecino, que quiere tener buenos vecinos para que su familia se integre con buenos vecinos. Todo eso se mantiene, pero ha sido muy afectado por esos grandes intereses. Entonces, es decir, don Carlos, si le entiendo, la idea y la iniciativa como tal resulta interesante, es buena, pero es ya el desborde de otras situaciones, de intereses mucho más fuertes y mucho más marcados, más sectorizados, la que comienza a, digamos, a destruir la buena idea que se tiene con esto. Sí, hay una contradicción entre ese modelo de desarrollo nacional que está plegado al avance de las empresas que se cotizan en bolsa, que tienen que tener una capacidad instalada grandísima para poder figurar dentro de los grandes en el mundo del capitalismo. Ese modelo va en contra de la visión de los campesinos, de los pobladores rurales y de los municipios que quieren tener su tienda, que quieren tener su negocio, su finca, etcétera, pero como una vida comunitaria en donde se pueda hacer vida, donde se pueda vivir bien, ¿cierto? Claro. Entran en contradicción esos dos modelos, ¿cierto? El campesinado, incluso muchos campesinos hoy en día que salieron son grandes dueños de negocios en las ciudades, ¿cierto? Pero ellos añoran tener esa vida campesina, ¿cierto? Porque es que producir plata y crear centros comerciales, etcétera, y viajar, y todo eso son las ilusiones que monta ese modelo de desarrollo, de que si todos estuviéramos a ese nivel, si todo el mundo entonces tuviera esa capacidad, no, el mundo es finito, los recursos son finitos, entonces hay que ser moderados, como hacían nuestros ancestros, ¿cierto? En la región de San Carlos, nosotros en la finca teníamos una mina, íbamos a sacar oro 1 o 2 días a la semana, muchas veníamos, no es que si está ahí, ¿para qué la vamos a agotar? Eso nos sirve ese recurso para ir viviendo, instalando la finca, montando cosas y viviendo bien. Pero llega alguien y ve entonces esa posibilidad, llegas a arrasar. ¿Qué queda ahí? No queda sino el hueco, el daño, ¿cierto? Eso está pasando con la hidroeléctrica. Estos días hablaba con alguien en El Peñol, cuando termine la vida útil de esa represa que está cerca, porque la vida útil de una represa es de 50 años, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cierto? Y además ya tenemos incluso muestras, ya hemos visto una afectación fuerte de los índices en cuanto al nivel de la represa, todo esto va mostrando que ese fin pues no está tan lejano. No está tan lejano y va a quedar, o sea, ¿y para qué le sirvió esa hidroeléctrica a la región? ¿Cierto? O sea, se produjo energía para el país, sí, se necesita el recurso, pero en esa proporción como lo hicieron los que planificaron ese tipo de centrales, ¿cierto? No dio ni siquiera para buscar energía alternativa. La gente debería estar pensando, entonces ya, listo, si en un primer momento tuvo que hacer hidroeléctricas, ahorita debemos estar pensando en energía eólica o solar o otras fuentes de energía y en pequeña escala, ¿cierto? No en esas grandes escalas, pero que cada quien pudiera abastecerse, ¿cierto? O sea, hay modelos, pero sigue habiendo esa contradicción en que se sigue viendo ese modelo grande de ocupar territorios y no previendo las consecuencias, que hay desplazamientos, hay pobreza, hay un desajuste social. No se miran en ese gran proyecto esas consecuencias y cómo mitigarlas o compensarlas o evitarlas. Claro que es que son inevitables muchas veces, ¿cierto? Entonces por eso las pasan por encima y no se les asignan ni siquiera
un rubro para la investigación de esas consecuencias. Yo no conozco trabajos de investigación que hablen ampliamente de los efectos que va a construir una represa producido por la misma empresa. Somos nosotros los que nos vemos afectados, que tenemos que invertir nuestros escasos recursos, nuestros mínimos recursos, y eso sí, nuestra potencialidad para demostrar que los efectos son superiores a los beneficios que traen esos proyectos. Entonces, claro, ahí se ve la contradicción que hay entre el modelo de desarrollo con esa idea que no es inventada, es de nuestros ancestros, de nuestros padres, del buen vivir, de vivir bien, de tener una comunidad que vaya avanzando no tan rápido. No necesitamos meternos en esa idea de progreso, de tener cosas, de tener vehículos, de tener viajes, sino de vivir bien, y bien usando racionalmente el recurso. Bien, don Carlos, y suena una idea demasiado interesante para personas, digamos, como nosotros de a pie, para quienes podemos ver y apreciar esas riquezas, como lo hablábamos ahorita, del territorio nuestro, pero cómo hacerle entender a los grandes pulpos de la economía este mensaje tan claro y tan contundente, pero que ellos obviamente no van a prestar atención, van por sus intereses, eso no hay que escondérselo a nadie. Pues en este momento ese modelo de desarrollo que se ha vendido desde después de la Segunda Guerra Mundial aquí en estos países está muy cuestionado ya, ¿cierto? Y se está demostrando que es inviable ese modelo, de que hay que cambiarlo, de que hay que buscar otras maneras de ocupar el territorio, de vivir el territorio, de hacer comunidad. Ya hay estudios muy profundos y que no necesita pues reventarse uno mucho la cabeza para entender que por ahí no es la cosa, ¿cierto? Lo que pasa es que parece ser que como que una empresa cuando se posiciona en un medio es inevitable que vaya llevando a esa acumulación, a ese crecimiento que es insostenible, ¿cierto? Parece que los mismos empresarios están en esa trampa, ¿cierto? Y entonces o hacen oídos sordos y hacen los que no ven el problema y solo les interesa su dinero, su capital posicionado en bolsa, su empresa posicionada en bolsa, pero llega un momento en que es evidente que eso no va más, que la sociedad misma tiene que decir por ahí no es, tenemos que buscar otras vías, otras alternativas. Lo que usted decía de la represa del Peñol es evidente, le da a uno tristeza ir a ver, digamos, eso se disfrazó pues con el turismo y con cosas que de pronto ni la comunidad de ahí misma logró usufructuar ese turismo, no tenía la capacidad ni la disposición, la gente no estaba para eso, para ir a operar un bote, un yate, no, de pronto alguno que otro, pero la mayoría de gente de afuera que llegó y se posicionó ahí, y hablaba con gente ahí que cultivaba tomate, que cultivaba racacha, añorando ese tiempo donde valía la pena vivir ahí en el territorio. Ya eso está muy visible, ya la gente sabe esos problemas, entonces va llegándose a ese nivel de que no es sino saber mirar, ¿no? O mirar bien, sin necesidad de, como dije, de reventarse mucho la cabeza para entender el problema y buscarle otras salidas. Sí, de hecho ya hay una preocupación enorme por ese tema turístico y entiendo que hay alternativas y por eso hemos escuchado en los últimos años Guatapé, tierra de zócalos, porque ya obviamente esa parte turística de la represa se tiene que trasladar hacia otros aspectos y están buscando alternativas, es decir, ya deben estar trabajando y pensando en cómo salirle al paso a una situación que pudo preverse pero que no se dio y que ahora obviamente se tiene que solucionar, pero en el tema como tal del agropecuario y todo esto pues no va a ser tan fácil, no va a ser tan sencillo porque usted lo decía, solamente sería hacer un ejercicio muy práctico, es imaginarnos la represa sin su fortaleza, sin su agua. ¿Qué quedará? Además es un territorio muy amplio. Extensísimo, extensísimo. O sea, la afectación allá, yo en el libro lo manifiesto, y las movilizaciones que hubo allá, la gente tan siquiera pidiendo participación en la toma de decisión que se estaba haciendo en ese momento, ¿cierto? Participación porque la gente tiene alternativas, o sea, claro. La comunidad ve el problema y de una vez del problema ve la solución y plantea, hagámoslo por aquí, pero no fueron oídos, ¿cierto? Las comunidades no fueron escuchadas. Pero en San Carlos estamos pensando, por ejemplo, el turismo de naturaleza. Todavía hay bellezas naturales allá, bosques, aguas, cascadas, etcétera. Aprovechar ese renglón de la economía como un turismo
no ese turismo depredador, sino un turismo sostenible, ecológico, donde la gente vaya a disfrutar de la naturaleza, pero de una vez viene la idea de hacer nuevas centrales allá, entonces choca, o sea, no sé de qué manera y cómo institucionalmente, estatalmente se toman las determinaciones de que no se puede depredar un recurso, o sea, que se aprovechó racionalmente y lo mínimo, donde la afectación sea llevada al mínimo. Y el Peñolón muestra eso, o sea, la gente va a buscar alternativas, bueno, eso, en los zócalos, en el turismo de pueblo, muy bueno, pero está ahí, o sea, la afectación está ahí. Y ni siquiera se está pensando cuánto vale el desmantelamiento de una represa. O sea, después de la vida útil, ¿cuánto puede valer? Entonces van a dejar eso ahí, ¿no? Y la empresa, EPM, sí tiene un rubro disponible para el desmantelamiento de la represa y plantear una nueva ocupación de territorio con otra actividad, ni siquiera eso se está pensando, ¿cierto? Y en San Carlos también estamos hablando de eso, o sea, cuando ya estas hidroeléctricas dejen de funcionar, que el tiempo se va muy rápido, son 50 años de vida útil, ¿qué hacemos con eso? Nos quedan ese lodazal ahí, ese tierrero, y el municipio queda encartado con eso, ¿cierto? Y no se piensa en eso, sino que está pensando entonces más hidroeléctricas porque necesita EPM, ISA y se hacen cotizar en bolsa. Incluso EPM hay un contrasentido, es una empresa pública que funciona como si fuera de unos privados, ¿cierto? No está en función de la comunidad. ¿Cuánta riqueza ha producido desde el punto de vista económico? ¿Cuántos recursos ha dado? Y va uno a ver, a los municipios de la región les llega lo mínimo. Y en Medellín es para hacer determinadas obras, etcétera, pero es más mantener la clientela de los políticos que manejan el municipio, pero no se ve un plan articulado, bueno, lo que genera esto, cómo se retribuye a una comunidad y cómo en un momento dado cambiamos de actividad, lo que decía, ¿por qué tenemos que seguir generando hidroeléctricas, sabiendo que en el mundo ya está demostrado que no es tan limpia la energía como se produce, genera efectos para el ambiente y efectos sociales muy perversos. Y no se busca alternativa, ¿cierto?, por parte de los planeadores, los directores de esas empresas. Con esa investigación, con ese análisis que de hecho pues hacemos hoy de manera muy concreta, porque podríamos hablar horas y horas para llegar a algunas conclusiones, se puede visualizar entonces, don Carlos, que la afectación puede llegar a ser mayor de aquí en adelante si no se toman medidas como la participación de grupos de los que usted hace parte, de nativos, de Movete. Es decir, hay que sentar una voz de protesta firme respecto a estas situaciones, porque si no el panorama pues sería desolador. Si no se atiende los requerimientos de las comunidades, vamos a seguir en el conflicto. Bueno, el conflicto armado que está poniéndose como un término, va llegando a su fin, ojalá, eso aspiramos muchos, a que este conflicto armado que afecta a la nación termine, pero va a quedar un conflicto social, y si no se atienden las comunidades, si no se suspende esa arrogancia, esa prepotencia de los planeadores del país, los que están encargados de hacer la planeación en todos los sentidos, en el sector agropecuario, en el sector minero energético y en el sector industrial, etcétera. Si no se atiende lo que la comunidad plantea, vamos a seguir en un conflicto que puede desembocar nuevamente en nuevos ciclos de violencia. Claro. Entonces creo que sí, el llamado es a que, bueno, por fin hagamos conciencia de que se haga política sin armas, de que se suspenda, pues se ponga por fin término a ese conflicto armado, pero que el conflicto social se sepa dirimir y sobre todo que entonces las comunidades sean escuchadas y que las propuestas de desarrollo, que hay que ponerlas entre comillas, no están en desarrollo, puedan ser cuestionadas y buscar una alternativa más en función de lo que decíamos al principio del desarrollo local sostenible, utilizando racionalmente el recurso, teniendo en cuenta que hay que dejarle recursos a los que vienen, a las generaciones que vienen, ¿cierto? Y de que el objetivo es vivir bien, el objetivo es aprovechar lo que tenemos sin necesidad de que entonces entremos a figurar en las bolsas del mundo como que tenemos mucho dinero. Yo creo que ahí no está el punto. Don Carlos, esa palabra desarrollo, usted bien lo mencionaba hace un instante, al ser impuesto, ¿pierde completamente su figura de desarrollo? Claro, es que no es desarrollo, el desarrollo sería
y el mismo concepto ya está cuestionado universalmente, ¿cierto? ¿Cuál desarrollo? O sea, desarrollo es crecer en bolsa, las acciones en bolsa es ese crecimiento permanente, pero crecimiento que, digamos, lo canalizan 2 o 3 grupos y que lo que va generando es pobreza, despojo del territorio. Y en el caso, por ejemplo, de la minería, las hidroeléctricas, queda después es el vacío, el hueco ahí, el tierrero, ¿cierto? En el caso de la represa es un territorio que no sabemos cómo se va a quedar después y cómo se va a manejar. Y en el caso de la minería, pues ya tenemos referentes de muchas partes del mundo que no queda sino los socavones y las consecuencias sociales enormes para una comunidad. Y esas convicciones agrícolas, digamos esas formas de trabajo de nuestros campesinos, específicamente en el oriente de Antioquia, también se desvirtúan con el crecimiento de estas centrales, porque se da una cultura totalmente diferente. ¿Por qué se da tanto esta afectación y por qué se transforma tan abruptamente la composición, digamos, de nuestros campesinos y de nuestras comunidades? Porque cuando llega una actividad central, en este caso, por ejemplo, las hidroeléctricas, entonces se convierte en el polo de atracción de todo, o sea, se convierte ya en la actividad dominante, ¿cierto? Entonces, el campesinado ya entra a descomponerse, a disolverse. Entonces, los hijos de los campesinos, el mismo campesino, bueno, uno los que desplazan en el territorio, pero los otros ya ven el foco es operar una máquina, ser celador, vincularse a ese sector. En San Carlos pasó eso. Después de la construcción de las hidroeléctricas, una parte de la población migró, una por la violencia, porque hubo y la gente le tocó desplazarse, pero otra se fue detrás de la construcción de esos proyectos. De San Carlos, ¿cuánta gente no hay en el mundo, pero de pegada detrás de esos proyectos? Eso no es, o sea, es consecuencia, yo no lo estoy valorando si es malo o bueno, hay mucha gente que miró y se fue detrás de ese proyecto. Para muchos incluso es progreso. Eso, ese tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces ya en vez de tener el trabajo agrario, entonces se fue como operador de maquinaria, como liniero, tirando las torres y las líneas, etcétera. Y uno ve que de San Carlos hay gente en México, y por donde estén tirando líneas de energía ya hay gente de la región que aprendió ahí a hacer eso. Pero individualmente, pues lo que hubo un desplazamiento de la mano de obra a otra actividad. Pero en el territorio sí queda el hueco, porque entonces se descompuso la economía, la base de la economía que era la economía campesina, claro. Que le daba sustento al pueblo. El pueblo, cuando uno iba a la plaza y los campesinos llevando su producto, eso no, el sentido del pueblo, ¿cierto? Algo no es en términos románticos, no, era una actividad social real. No es que añoremos, digamos, un pasado, sino que era una actividad real, sobre la cual se desarrollaban todas las relaciones sociales, ¿cierto? A través de eso estaba la religiosidad del pueblo, estaban las formas de ser, de vivir, de relacionarse, de crear sociedad, y todo eso se desestructura. ¿Qué queda? Una disolución social terrible, ¿cierto? Y yo creo que esas son las consecuencias que se viven en este momento en este territorio. Entonces hay delincuencia, hay violencia y como que no futuro para las generaciones, y yo creo que la actividad económica siempre debiera de tener como meta es eso, prever el futuro, a dónde queremos llegar, qué sociedad es la que queremos, cómo la debemos organizar, de tal modo que hay actividades que a mi modo de ver no se deben ni siquiera impulsar. Por ejemplo, la minería en este territorio, el oriente de Antioquia sí es agricultor, ¿cierto? ¿Por qué no recuperar y potenciar eso? Y si hay oro, claro, aquí Guarne, Marinilla, Río Negro tienen oro, todas esas quebradas tienen oro. Y en la época colonial esta zona era de oro, ¿cierto? Pero cuando ya empieza la actividad agrícola, la gente dice, no, que nos vamos a poner a meternos en un socavón, trabajemos la agricultura, ¿cierto? Y se desarrolla toda esa mentalidad y la minería vino a menos, ¿cierto? Y no hay minería en este altiplano, ¿cierto? Todavía hay minería en la parte artesanal, en San Carlos y eso, pero aquí la actividad es otra. Entonces volvemos a eso que hubo en el siglo XIX de generar, incluso ese sistema de trabajo de minería va llegando a relaciones laborales casi de esclavitud, ¿cierto? No son relaciones libres de que la gente pueda con su trabajo sostener su familia, etcétera, y no, unas relaciones bastante difíciles como las que encuentra uno en Marmato, en el nordeste, y eso es lo que queremos para esta región, ¿no? Definitivamente, esa es una de las posibles, o de las conclusiones mejor, que puede quedar de este espacio. Otra de ellas sería el pensar
Una de las alternativas, digamos, que ha venido tomando fuerza, que le falta muchísimo, pero que ha venido tomando fuerza, es el trabajar para que se tenga el pan coger, que la persona pueda salir a su huerta y tener los elementos para su almuerzo, para su cena. El oro como tal no podría hacerse lo mismo, el mármol como tal no podría hacerse lo mismo. Se convierte también esa oportunidad, don Carlos, ya prácticamente en la parte final, de invitar a que todas esas cosas que nos arrancaron en un pasado tomen fuerza, como ese trabajo con la agricultura. Sería esa una invitación también de movilizarnos nuevamente hacia nuestros campos, hacia nuestras costumbres agrícolas, hacia nuestros arraigos de personas campesinas trabajadoras de la tierra. Sí, yo creo que es por ahí, pero entendiendo que no es, como te dije ahorita, una visión romántica de añoranza del pasado por el pasado. Es recuperar lo valioso de nuestros ancestros y de nuestra visión del mundo, pero en el contexto actual. O sea, tenemos avances técnicos que hay que aprovechar, ¿cierto? Total. Claro, o sea, se trabajaría ya en mejores condiciones. Están los medios de comunicación, que la gente pueda estar informada permanentemente de lo que está ocurriendo a través de la televisión, la radio. Las vías carreteables, que la gente pueda ir y desarrollar su trabajo de manera maquinizada, digamos, Claro, ¿cierto? sí, Pero práctico. más práctico, y que le quede más tiempo para la cultura, para el arte, para el descanso, etcétera, y para la integración comunitaria. O sea, esas posibilidades están en este momento. Entonces, pero hay que tener una esencia, la esencia, la base campesina, esa forma de ser que heredamos de los ancestros, mi padre, mi abuelo, mis abuelos, etcétera. Una forma de ser que vivían en dificultades, tenían sus propias contradicciones, sus propios conflictos, pero que había una base esencial de familia, de comunidad, de sociedad, de pensar en el otro, de la solidaridad. Todo eso hay que ponerlo al frente, y es posible hacerlo. Es decir, y si vamos un poco más allá, don Carlos, podríamos pensar en que estaríamos luchando y estaríamos arraigando principios especiales para una verdadera riqueza, que es la plenitud del ser, la tranquilidad que genera el campo, todo el tema de los recursos naturales. Qué mejor que darse un paseo por una de las zonas que tiene el oriente de Antioquia, verdes, como usted lo enumeraba ahorita. Eso va mucho más allá que realmente tener mucho dinero, como lo hemos mencionado ya. Vamos finalizando, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. ¿Cuál sería su mensaje para toda la gente a que se inquiete a conocer un poco más de Movete, obviamente, de su libro? Por favor, ubíquenos cómo las personas pueden conocer más de esta publicación que tenemos hoy en nuestra mesa. Bueno, la invitación es a que nos movilicemos por la defensa del territorio, de que exijamos el uso racional de los recursos naturales nuestros, el cuidado del medio ambiente, y de que fortalezcamos las comunidades, que digamos, esa esencia campesina, comunitaria, eso que todavía mantiene viva esta comunidad y ha impedido que se disuelva en medio de esta violencia, se ponga al frente, ¿cierto? Entonces la invitación es a que las organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, participen dentro de nuestro movimiento social por la defensa de la vida y el territorio. En cuanto al libro, pues bueno, yo tiré 1000 ejemplares, ya he vendido casi, me quedan pocos, ya no están en librerías, tengo algunos ejemplares todavía a disposición. En el Movete pueden comunicarse conmigo. Perfecto. Y les podría hacer entrega del libro. Tiene un valor de 50.000, pues es para lograr recuperar pues el costo, por lo menos de impresión y eso, porque la investigación fue bastante ardua y claro. Bueno, entonces se puede conseguir a través de Movete. Y sí, la invitación entonces a que acompañemos los procesos organizativos, se vinculen las organizaciones sociales, comunitarias a Movete, y que entonces aportemos y pongamos al frente aquí nuestras ideas, que pongamos las ideas de desarrollo local, sostenible, comunitario. Bienvenidas todas esas ideas al movimiento Movete, y esperamos entonces que para este año en las actividades que desarrollemos nos acompañen. Qué bueno. Una última pregunta. ¿Cómo la gente puede consultar más acerca de Movete? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿A dónde pueden llamar? Bueno, en el momento no tenemos una conformación, pues una organización constituida. Hay espacios en 11 municipios, entonces sería que se comuniquen con
con los comités municipales que hay, están en el Carmen de Iboral, en La Unión, Marinilla, Santuario, Granada, San Carlos, Cocorná, San Francisco, San Luis, Sonsón y ¿cuál es el otro? Argelia, ¿cierto? Y la invitación entonces a que se comuniquen ahí a través del comité local. Perfecto. Y digamos, como no tenemos un centro, tenemos una página, Movete, ¿sí? A través de la página, ¿sí? www.movete.org, pueden entonces a través de ahí hacernos llegar sus mensajes y posibilidades de que entonces hagamos reuniones locales y hablemos más de nuestro movimiento. Bien, don Carlos, agradezco nuevamente su presencia, todo lo mejor para este año 2015, a ustedes gracias por estar con nosotros. Vamos a tener obviamente más invitados en otros espacios que tienen que ver con Movete y que nos pueden ilustrar respecto a temas importantes que tienen que ver con nuestra subregión oriental y también con el departamento de Antioquia. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto y gracias por estar con nosotros en Primer Plano aquí en Viboral Televisión.